Amigos, qué gusto que nos acompañe. Bueno, pues termina el año y además de que la economía no camina a la velocidad que todos quisiéramos, la inflación se ha convertido en un nuevo desafío a vencer el próximo año. Y este es el peor impuesto para la sociedad y es otra secuela que desgraciadamente dejó la pandemia. De ahí que Banco de México haya tenido que cerrar el año con un alza de la tasa de referencia de 50 puntos base para concluir el año en 5.50%. Y hoy nos acompaña el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León. Vamos a platicar con él de las causas de este fenómeno y del horizonte que se visualiza para la inflación en 2022. Concluye su periodo al frente del Banco Central. ¿Qué logro se lleva? ¿Qué quedó pendiente en su quehacer como mandamás de la Junta de Gobierno? Lo invito a que nos acompañe. Bueno, ya estamos con Alejandro Díaz de León, él es el gobernador del Banco de México. Me da mucho gusto saludarlo. Alejandro, gracias por la oportunidad de platicar con nosotros. Buenas noches. ¿Qué tal, Alberto? Un gusto estar contigo y con tu audiencia. Pues Alejandro, terminamos el año con un tema que es corrosivo y que pega fuerte al poder de compra de las familias, el proceso inflacionario. ¿Cuál es el motivo de este crecimiento de la inflación y cómo sientes que pueda cerrar el nivel de la inflación para el cierre del año? Como tú señalas, Alberto, ha sido datos de inflación muy adversos a lo largo del año, especialmente los más recientes, con la inflación en 7.37% en noviembre, la subyacente, que es los precios, digamos que la tendencia de precios en 5.67, una cantidad y un nivel muy elevado. Estamos previendo que a partir de estos niveles empiece a descender a lo largo del siguiente año. El origen de estos niveles de inflación tiene que ver sobre todo por presiones de precios internacionales, particularmente en Estados Unidos. Se han combinado dos cosas. La pandemia dejó frágil a la capacidad de producir y los estímulos al gasto, especialmente en Estados Unidos, las transferencias fiscales a los hogares, les ha dejado un poder de compra muy ampliado y como no podemos gastar en servicios, todo nuestro gasto se está concentrando en mercancías. Así que las mercancías son las que han tenido la mayor presión, tanto las alimenticias como las no alimenticias, y esto es un fenómeno que está afectando a todo el mundo. Ahora, ¿hay causas internas? ¿Se podrían hablar de causas internas, además de las causas exógenas, externas, que están llegando para alimentar este proceso, Alejandro? Siempre es importante mitigar los posibles factores internos que pueden ampliar el choque externo. ¿Cuáles pueden ser algunas de esas causas o factores internos? Desde el comportamiento del tipo de cambio, la determinación de otros precios, de otros costos, como pueden ser los salariales, etcétera. Así que en ese sentido, por eso, si bien el Banco Central sabemos que con nuestras acciones de política monetaria no vamos a deshacer las presiones inflacionarias en otro país, lo que sí es que podemos hacer que las que estamos experimentando se den con mayor orden y que no amplifiquen el choque externo que estamos experimentando. Alejandro, hubo un incremento al salario mínimo del 12% y ahora estoy viendo, ahí me platicaban algunos líderes sindicales que pues hay negociaciones que se van a dar entre 7, 8 más un punto porcentual. ¿Qué tanto alimentan este tipo de cuestiones la inflación? Inclusive el salario mínimo revisó a un monto mayor que el que comentas, fue realmente veintitantos por ciento. Fue 22%. 22%, tiene razón. El banco siempre ha destacado que lo más importante es, entendemos que hay una brecha entre el salario mínimo y una canasta de consumo razonable, y esto es conveniente deshacer esa brecha. Sentimos que lo más conveniente es hacerlo a un ritmo gradual que evite, sobre todo, desajustes en el mercado laboral. Sabemos que la primera variable en ajustarse es la generación de empleo. Más que el tema inflacionario, la generación de empleo puede sufrir significativamente si es que es muy significativo o tiene un efecto importante esta revisión salarial. Así que sí es importante y por eso el Banco Central ha mostrado una decisión, yo diría, de mucha proactividad al incrementar la tasa de interés en 50 puntos base en nuestra última decisión, para que las expectativas de inflación y la formación de precios se mantengan bien ancladas y converjan lo más pronto a 3%.
Sí. ¿Cuál sería, digamos, el derrotero de las tasas de interés para el próximo año en función de que es una herramienta importantísima de la que dispone el Banco de México para controlar la inflación? ¿Qué podríamos esperar en materia de tasas para el próximo año, Alejandro? Como siempre es una pregunta compleja porque hemos optado y con una visión muy amplia al interior de la Junta de analizar toda la información disponible en cada decisión. Si hubiésemos estado a lo mejor dando una guía futura de tasas de interés en los trimestres anteriores, seguramente ya estaríamos en una posición actualmente hoy en día distinta a la que hubiésemos dado hace 6 o 9 meses. Así que claramente se está ajustando, no solo en México, en todo el mundo. Tenemos a la Reserva Federal que ha anunciado un retiro más acelerado de lo que se preveía de su estímulo monetario. Así que la tendencia en los bancos centrales es a reaccionar. ¿Qué tanto y en qué magnitud estará por verse en función de la información que se vaya recopilando el año que entra? Hace unos días dieron ustedes las expectativas inflacionarias y bueno, pues por lo pronto ya primer trimestre seguirá la presión de la inflación, segundo trimestre también, tercer trimestre y por lo que veo, de acuerdo a estas expectativas, hacia finales del año es cuando habrá, del próximo año, pues es cuando ya podremos empezar a regresar a niveles mucho más manejables, ¿verdad? Sí, en términos de la inflación anual, con el pronóstico que dimos a conocer el día de nuestra decisión, es esa trayectoria que describes, en niveles elevados y con una reducción más marcada para las cifras dentro de 12 meses, pero también incluimos una nueva cifra que es la inflación trimestral anualizada y que se ajusta por factores estacionales y que suelen suceder en uno u otro trimestre y que da una mejor idea de las presiones de precios en el margen o en el trimestre correspondiente. Y ahí se puede ver que empieza a disminuir las presiones en el margen ya desde el segundo y tercer trimestre del año entrante y esperamos que esta visión se consolide a lo largo de esta tendencia de regreso hacia 3%. Alejandro, todo esto que estamos platicando coincide con el fin de tu periodo al frente de la Junta de Gobierno, que, bueno, pues junto con el calendario, pues estarás retirándote del Banco Central y de la Junta de Gobierno. ¿Qué satisfacciones te deja tu quehacer en el Banco Central después de 2 décadas de trabajar ahí, de colaborar en el Banco Central? Sí, de hecho, Alberto, ingresé hace un poco más de 30 años. 30 años, perdón. Hace un poquito, no te preocupes, hace un poquito más de 30 cuando entré al banco. La verdad es que ha sido para mí una institución que ha sido realmente, me ha formado profesionalmente, a la cual le debo mucho y le tengo un cariño muy grande. Para mí ha sido pues un privilegio el poder tener pues una posición que contribuya a esta institución, más que legado, y eso lo dejaremos a terceros que puedan opinar al respecto. Para mí ha sido muy importante, junto con los diferentes miembros de la Junta de Gobierno, pues tratar de hacer lo que nos toca para cumplir con el mandato constitucional y legal del banco y tener una institución sólida. La institución tiene 96 años y se ha ido construyendo con el esfuerzo de miles de mexicanos en un periodo muy largo y todos aspiramos a poner nuestro granito de arena en esa construcción de esta institución. Ahora, Alejandro, ¿qué sigue para Alejandro Díaz de León a futuro? Pues la verdad es que no tengo nada definido. He tratado de estar muy enfocado en mi responsabilidad, un tiempo de reflexión y para identificar cuál puede ser una buena tarea hacia adelante, la estaré haciendo a partir de enero. Así que con mucho gusto de emprender con entusiasmo alguna otra tarea, por el momento muy concentrado en esta. Ahora, Alejandro, para el banco vienen también desafíos importantes. Estábamos hablando del proceso inflacionario, que es una de sus principales, digamos, encomiendas o la principal encomienda que tiene nuestro Banco Central, que es el control de la inflación. Pero hay también desafíos importantes que vienen para el Banco Central porque por primera vez pues podría llegar pues al Banco Central como gobernadora o como gobernador, vamos a ver, pero parece que es una gobernadora, podría llegar pues una persona que no ha trabajado nunca en el Banco Central. ¿Cómo ves esos desafíos para el Banco Central y qué es lo que se tiene que exigir para que el Banco Central siga cumpliendo con su labor, Alejandro? Sí, Alberto, te diría que es muy importante. La ley creo que tiene un diseño muy afortunado. La ley apunta a una sustitución escalonada de los miembros de la Junta. Eso significa que cuando
cambia algún miembro de la Junta, solo es 1 de 5 el que se sustituye y pasan varios años en que haya un cambio de otro miembro en la Junta. Eso apunta hacia una inercia institucional que creo que es muy afortunada en una institución que tiene un objetivo de largo plazo y no de corto plazo, como es el Banco de México. ¿Qué se necesita para que el banco siga funcionando y enfocado en dar buenos resultados? Creo que es muy sencillo y es mantener el perímetro constitucional y legal que tiene el banco. Creo que es un mandato constitucional prioritario muy afortunado el concentrarnos en mantener una inflación baja y estable. Y creo que también el perímetro de autonomía constitucional y legal también es muy afortunado. Así que si se mantiene la partitura constante, estoy seguro que los resultados seguirán alineados a mantener una inflación baja y estable y en servir bien a México. ¿Qué riesgos verías de que le cambien la posición al Banco Central a una dualidad, o sea, control de la inflación y empujar el crecimiento? Son muy pocos los bancos centrales que tienen mandato dual, ni siquiera el Banco Central Europeo, que fue de reciente creación, tiene un mandato dual como parte de su principio. En las economías emergentes es aún más complicado, porque a veces tenemos déficit de crecimiento y de necesidades de crecimiento en estas economías emergentes, y se puede confundir de que el Banco Central tiene instrumentos para incrementar el crecimiento potencial de la economía. Y esto no es así. Ningún banco central en el mundo, ni siquiera los que tienen mandato dual, lo entienden como la posibilidad de incrementar el crecimiento potencial, solamente suavizar el crecimiento alrededor del crecimiento potencial. Y en una economía como México sería difícil esa explicación y podría prestarse a una confusión y se podría poner en segundo plano el mantener una inflación baja y estable. Por eso creo que es mejor mantener el perímetro constitucional y legal actual. Hablabas de la fortaleza de nuestro Banco Central, de la importancia de mantener la autonomía de nuestro Banco Central. ¿Qué es nuestro Banco de México, Alejandro? Sé que es una pregunta muy compleja para unos cuantos segundos, pero ¿cuántos empleados tiene? ¿Qué es el Banco Central? Para que la gente que nos está escuchando entienda la importancia del Banco de México. Tenemos un poco más de 3,000 empleados. Tenemos 2 fábricas que producen los billetes que todos utilizamos de manera cotidiana. Nuestra labor fundamental es proveer al país de moneda nacional, eso tanto en su versión física como también en su versión digital. Y estamos trabajando para que ese dinero que tenemos obligación de poner a circular cumpla con sus 3 funciones esenciales, que es ser un buen medio de pago, un buen resguardo de valor y también ser un buen referente para todos los precios en la economía, un numerario. Si el Banco Central cumple con esas 3 funciones, le servirá bien al país y, más importante, a la sociedad y a todos los mexicanos. Bueno, pues Alejandro, ya no abusamos de tu tiempo. Muchísimas gracias. Te agradecemos mucho que nos hayas permitido platicar unos minutitos esta noche. Y bueno, te deseamos todo lo mejor en lo que siga en la trayectoria profesional, que seguramente será igualmente exitosa como la que has tenido en estos 30 años en el Banco Central y en otras funciones, porque pues fueron 2 periodos los que has tenido en el Banco Central. Así que bueno, te deseamos todo género de fortuna para lo que sigue, Alejandro. Y muchas gracias por la oportunidad. Al contrario, muchas gracias, Alberto. Un abrazo a todos, lo mejor en estas fechas y que sea un muy buen año para todos el 2022. Un abrazo. Bueno, y él es Alejandro Díaz de León, él es el gobernador del Banco de México. Sí, en definitiva, la inflación global se va a prolongar un poco más de lo que quisiéramos el año que viene. Todos los bancos han reaccionado elevando las tasas de interés y Banxico deberá preservar el control de la inflación como su principal objetivo, más allá de los cambios que hay en su junta de gobierno y de los riesgos de que su política se modifique. Los mercados financieros están muy atentos al derrotero que tenga la autonomía del Banco Central. Lo invito a la próxima semana, aquí a la misma hora, con más nombres y nombres. Hasta entonces.